viendo, senador. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Vos sabés, senador, que ya hablamos bastante en turno tarde en nuestro programa de este tema, pero había algo en particular que yo al menos le quería preguntar. Le escuchábamos a Pedro Vera, uno de los abogados, Horacio Cartes, entre las muchas cosas que dijo, acá se le pasó información interna a los Estados Unidos y él apuntaba al presidente de la República, pero decía yo entre mí nomás, pero ¿acaso la embajada norteamericana no ha recibido incluso fojas enteras de aquella comisión bicameral que usted presidía, precisamente porque acá las autoridades que deberían investigar esto no hacían caso prácticamente a lo que ustedes encontraron? ¿Qué podés decirnos, esta sanción, de qué se alimentan los investigadores norteamericanos? Se me da más que parte de aquello también ha valido de lo que ustedes le arrimaron en algún momento y que acá incluso en los estudios hablamos alguna vez con usted. Bueno, realmente cuando la otra vez se anunciaron las empresas que fueron sancionadas, a mí me sorprendía cómo había una serie de empresas que no fueron incluidas, ¿verdad? Llamativamente me había llamado la atención. ¿Qué pasó? Cayó la señal. Bueno, internet es así. Ayer en la jornada, tratando de hablar con la señora Lisa Abogado, ¿conoce a la cantante, intérprete, compositora? También sufrimos la de Caín. O sea, uno dice, ¿qué es lo que está pasando con las comunicaciones en Paraguay? Una llamada telefónica incluso, uno tiene problemas hoy día. No, hacer un contacto con el interior es un drama. No sé si lo tenemos de vuelta. Decía, senador, te llamaba la atención de que desde los Estados Unidos odiaban algunas empresas y una de ellas, por ejemplo, esta Besa que ahora saltó. Y miremos cómo saltó, senador. Claro, lo que pasa es que si uno se fija en el informe, en el reporte, en los reportes que de la bicameral de investigación, uno ve que en el año 1994 ya figuraban en las escrituras públicas como socios Horacio Manuel Cartes Jara, estaba Juan Carlos López Moreira, ¿verdad? Estaba el señor José Ortiz como representante legal, ¿verdad? Ya desde esa fecha, ¿sí? A posteriori se da la sucesión de una serie de cambios, etcétera, y finalmente también todas las empresas, incluso estamos hablando de cerca de 80 empresas, ¿verdad? Alrededor de 80 empresas, donde básicamente tocábamos el tema de los préstamos que había hecho Horacio Cartes a diferentes empresas, ¿verdad? A su hermana en particular, a Banco Basa, para capitalizar las acciones de su hermana, ¿verdad? Justamente las agroganaderas. Es decir, hay una serie de empresas. Ahora, ¿por qué eso no figura, vamos a decir, no figura como préstamos que tiene su reglamento, ¿verdad? Según los abogados, eso tiene un marco legal en el cual se debe hacer y se debe reportar, y más todavía cuando se trata de montos tan grandes. No hubo retorno de ese dinero, no hubo capitalización de intereses, no hubo pago de intereses, etcétera. Y, sin embargo, hay personas que ostentan la representación legal. Por lo tanto, en el caso de Tabesa, la participación societaria deviene desde 1994 con las escrituras iniciales con Juan Carlos López Moreira, con José Ortiz y con otra persona que en este momento no recuerdo el nombre, ¿verdad? Y bueno, y eso es así, ¿verdad? Y finalmente, bueno, creo que esto forma parte de un esquema de trabajo un poco de afectación. Hay un informe que había sido remitido aparentemente por FinCEN, donde la afectación del mercado norteamericano hace referencia a la manipulación financiera del
de los Estados Unidos, y creo que viene por ahí el tema de la territorialidad que aducen los norteamericanos. Senador, ¿cómo podés calificar esto que apunta a Tabesa? Porque hoy le escuchábamos al economista Raúl Benítez decir de que esto es un ataque, un ataque a la yugular de las empresas de Horacio Cartes, explicando de que es esta empresa la que fondea, la que sirve de colchón prácticamente para las otras, algunas incluso que son desfachadas. ¿Qué te explicaron? ¿Qué sabes vos? Me imagino que aparte de toda la investigación y el acabado conocimiento que tenés de este tema, lo habrán charlado en las últimas horas con otra gente. ¿Qué podés decirnos? ¿Qué va a pasar con Horacio Cartes y las empresas en nuestro país después de esto? A ver, la tabacalera, de hecho hay dos esquemas, vamos a decir, centrales en los negocios del presidente Cartes, ¿verdad? Uno es la casa de cambio, que después viene en Banco Amambay y después en Banco Baza, ¿verdad? Y lo otro es la tabacalera. En principio, las hipótesis que se manejan desde los documentos de inteligencia financiera hacen referencia al esquema, básicamente, en primer lugar, de tráfico ilícito de cigarrillos, los documentos que aproximan y que son indicios de que Tabesa estaría involucrado en eso, porque tiene empresas de fachada, empresas intermedias, incluso por ahí un local que es una de las empresas que adquiere de Tabesa y que sin embargo es una gomería, o sea, sí, varias de esas cosas ahí, ¿verdad? Eso es por un lado. El tema del tráfico ilícito de cigarrillos es la vinculación que lo hace tanto el Ministerio Público Federal de Brasil, la Policía Federal de Brasil y los organismos internacionales de Naciones Unidas, ¿verdad? La unidad de control de drogas y el delito. Y por el otro lado está el esquema de lavado de dinero, ¿verdad? El esquema de lavado de dinero, donde la hipótesis presentada en los estudios y en los análisis de inteligencia financiera son de que básicamente la mezcla de las cuentas offshore, de las cuentas de las empresas de maletín, y por otro lado de la disponibilidad del cigarrillo como un argumento, vamos a decir, en el esquema de lavado de dinero, tienen muchas líneas de cruzamiento. Por eso es que estos documentos, previos incluso a lo que hizo la bicameral de investigación, previos, fueron remitidos a Fiscalía. Hay documentos remitidos desde el 2018, tengo entendido, de sendas investigaciones con respecto a las actividades del presidente Horacio Cartes, que fueron remitidos al Ministerio Público, que es lo que siempre reclamamos, ¿verdad? O sea, la apertura de una investigación y finalmente, con los méritos que aparentemente los tiene según las documentaciones que obran en estos informes, la imputación y eventualmente el enjuiciamiento del mismo. Senador, por último, por obvias razones y para ahorrar tiempo, ¿verdad? Uno dice, en la administración que en el Ministerio Público acaba de irse, no se investigaba esto que ustedes le acercaron y todo esto que está contando. ¿Crees, tenés la esperanza o algún convencimiento de que con esta nueva administración se pueda hacer localmente una investigación con todos estos insumos? Lo que ustedes le pasaron, incluso ahora lo que empieza a saltar desde el norte del globo, senador. Yo, en primer lugar, creo que tiene que hacerse, ¿sí? O sea, es absolutamente fundamental, o si no, vamos a pagar de nuevo el precio del descrédito en que el Ministerio Público cayó, ¿verdad? Yo tengo buenas expectativas con respecto al doctor Rolón. Tengo buenas expectativas y los primeros pasos me parecen interesantes. La reasignación de carpetas que hacen relación a estos temas me parece otro paso importante. Vamos a decir, la reorganización interna con respecto a fiscales, equipos de fiscales que eran el entorno de la ex fiscal general del Estado y que cajonearon estos temas. Y finalmente creo que es el único camino. Sí, quiero abrir un paréntesis, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado
con lo que va a ocurrir políticamente. ¿Por qué digo eso? Porque si el fiscal general del Estado vamos a decir, es rodeado por un modelo político que es afín, vamos a decir, a todo esto, y es muy poco probable que el fiscal general pueda avanzar, ¿verdad? Y puede aislarlo, la política puede terminar aislándolo, ¿verdad? Pues de modo que por eso el proceso político electoral resulta tan importante entender que va a tener consecuencias lo que ocurra el 30 de abril. A modo de despedida, no puedo dejar de preguntarlo. Charlar con usted es imposible no hacer esta pregunta. ¿Qué puede comentarnos sobre ahora mismo el estado de salud del señor Fernando Lugo, el expresidente senador? ¿Qué puede comentarnos a modo de despedida, doctor Querey? Bien está, súper bien. Yo estuve ayer en la tardecita y ahora hace poco tiempo estuve en comunicación con la gente que está con él. Y todo está en perfectas condiciones. Hubo una circulación ahí impedida de un fake news, ¿verdad? Una de esas cosas que de repente se tiran, no entiendo en qué sentido, ¿verdad? Pero él está en buenas condiciones. Que se quede tranquila la gente, que sus amigos y familiares, ¿sí? Perdón, doctor, porque esa respuesta suya acá activó un deseo de pregunta del compañero Elvio Acosta. Sí, a nosotros aquí en nuestro WhatsApp, que solemos poner a disposición de los televidentes, un mensaje nos decía que el senador Lugo está siguiendo, no sabemos si de manera ambulatoria o a nivel de internación, que va a proseguir su rehabilitación, porque parece que lo vieron en el nuevo CIRA, recientemente inaugurado, Centro Integral de Rehabilitación, creo que es del grupo La Costa, doctor. Sí, él está siguiendo su esquema de rehabilitación, eso nosotros anunciamos, ¿verdad? Dijimos eso, de hecho estamos contentos de que se haya habilitado ese esquema, porque también lo tienen muy vinculado a la clínica Fleming de Buenos Aires, ¿verdad? O sea, tienen personal de salud especializado y que trabajó con la clínica Fleming, por lo tanto la continuidad del esquema de rehabilitación es el mismo. ¿Bajo qué régimen sería? ¿Ambulatorio o internado? Es ambulatorio. Es ambulatorio. Correcto. Es lo que se llama un régimen abierto, lo que se le llama eso de hospital día, más o menos. Va a la mañana temprano y vuelve cerca del mediodía, ¿verdad? O alrededor del mediodía, ¿verdad? Excepto los días que tiene sesión o que tenemos reunión de bancada, ¿verdad? En ese caso, él se conecta y, participa de la reunión de esa manera. Doctor Querey, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. El senador Querey en algún momento lideró una comisión bicameral que estuvo haciendo una investigación. Caso Messer sobre todo fue la cabeza, pero eso se fue de alguna manera irrigando con otras cuestiones que después resultó en un voluminoso documento que, recuerdo, llevaron al Ministerio Público acá a nivel local, y como no pasaba nada, después llevaron incluso a la embajada norteamericana. Bueno, 16:45.